Compañeros y compañeras, el día de hoy les hablaremos sobre el personaje promotor, fundador de la Universidad Nacional de México y su papel en la creación de la misma. Justo Sierra, devoto de la Francia republicana y liberal, escritor, historiador, periodista, poeta y político mexicano del siglo XIX y XX. Este gran hombre de mundo, que conocía grandes naciones como inspiración de las mismas, su manera de enseñar y cómo esta, por ende, conlleva un impacto en la sociedad, un impacto positivo, que Justo Sierra quería replicar en México. La coincidencia del centenario de la universidad con el bicentenario de la independencia no fue fortuita. En 1910, México carecía de libertades públicas. Los gobernantes estaban conscientes de lo que ese déficit representaba para una república e intentaban justificarlo con los avances que se habían tenido en cuanto a la economía nacional. Por otra parte, la presencia del pensamiento liberal había sido una constante en diferentes aspectos del régimen porfiriano, en particular en el educativo, puesto que la participación de Justo Sierra en el gabinete así lo denotaba. Las obras de infraestructura y de urbanismo daban a México el carácter de una nación moderna y se planteaba la necesidad de dar nuevos pasos para la consolidación del desarrollo nacional. En este y en muchos otros temas había una plena coincidencia entre Justo Sierra y José Yves Limantour, cabeza del llamado Grupo de los Científicos. Ambos eran devotos de la Francia republicana y liberal, tanto así que Sierra invocaba con frecuencia el ejemplo universitario francés, que convirtió en su modelo. Otro gran referente para Sierra era el ofrecido por las universidades estadounidenses. La universidad fue vista como un instrumento poderoso e indispensable para abrir un nuevo horizonte al México moderno. Una larga historia precedía la jornada del 22 de septiembre de 1910. Con estas ideas en mente, el 3 de febrero de 1881, Justo Sierra había sometido a la opinión de los peritos un proyecto para la creación de la Universidad Nacional, que más tarde, el 7 de abril de ese mismo año, presentaría ante la Cámara de Diputados. El proyecto de Sierra no encontró acogida favorable, las comisiones ni siquiera llegaron a rendir dictamen alguno, pero la idea quedó latente. Impulsó a Sierra a proponer, en 1881, el establecimiento de una universidad. Edmundo Gorman lo explicaba así: 1880 y 1881 marcan una crisis para el positivismo mexicano, pues en ese entonces sufrió dos formidables ataques con motivo del debate que se suscitó en torno al texto de lógica en la Escuela Nacional Preparatoria y por el cuestionamiento al proyecto de ley de instrucción pública, conocido como Plan Montes. Después de la fundación de la Escuela Nacional Preparatoria por Gabino Barreda, se introdujo una posición teísta e intolerante para contrarrestar el proyecto de 1867. Ni los liberales de Castillo Velasco estaban a favor de la neutralidad de la ciencia. Después de que en abril de 1881 se publicara el proyecto de ley orgánica de la instrucción pública por parte de Ezequiel Montes, que se encaminaba en modificar lo fundamental del sistema de Barreda. Fue entonces cuando Justo Sierra, militante del liberalismo, hizo público su proyecto para la constitución de una universidad nacional. Su estrategia consistía en la idea de que la educación es libre. Para consolidar la existencia de la institución, creada por Gabino Barreda, se planteaba algo más ambicioso todavía: otra institución que coronara los esfuerzos de la preparatoria, la Universidad Nacional. Este proyecto universitario pudo culminar casi 30 años después, lo que denotaba seriedad de su planteamiento original. Por lo demás, ese origen liberal explica las ideas de Justo Sierra relacionadas con la independencia de la universidad. Esta era la única vía para garantizar la supervivencia de la enseñanza secular. Años después, otra buena razón para abogar por independencia universitaria fue el fin del gobierno porfiriano. No garantizaba que no se diese un vuelco para destruir lo que tanto tardó en crear. El 13 de septiembre de 1902, quedó instalado el Consejo Superior como cuerpo colegiado encargado de asesorar en forma permanente a la entonces Secretaría de Justicia e Instrucción Pública en todos los actos concernientes a la dirección de la enseñanza. Las soluciones no podían ser parciales, dijo Sierra, por eso reclamaban un enfoque de conjunto que permitiera a todas las instituciones académicas transponer el umbral del progreso. ¿Por qué tenía que ser el Estado quien realizara el proyecto de la Universidad Nacional? Porque, como decía Sierra, el egoísmo y la impotencia, o ambas cosas, de nuestra burguesía enriquecida nunca había demostrado solicitud por la instrucción pública. Para compensar esa deficiencia cívica, el Estado asumiría la responsabilidad de dotar a los mexicanos de un centro de educación superior. Sin embargo, el Estado tampoco parecía dispuesto. Planteó que si bien no sería posible otorgar a la universidad su independencia, ya que esto sería constituir un Estado en el Estado, sí se otorgaría a la universidad su autonomía científica, autonomía que es condición de una vida más vigorosa y fecunda. La universidad no sería creada, sería reconocida. Esta universidad se habrá formado por sí sola, dijo, y la declaración oficial solo significará que de ese hecho se pasaba a un derecho. La edificación del proyecto educativo fue paulatina, obedeció a una estrategia de aproximación indirecta, aprovechando espacios donde advertía una menor resistencia al cambio y avanzando con prudencia. El primer gran paso fue la constitución del Consejo Superior de Educación Pública en 1902. Después, en mayo de 1905,
la creación de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, de la que fue el primer titular. El Consejo Superior de Educación, el 6 de julio de 1905, insistió en crear una universidad y el 30 de marzo de 1907 se realiza el Congreso en el cual se discute con mejores fundamentos la creación de la Universidad Autónoma. Sierra formaba parte de un gobierno que no permitía las opiniones públicas, pero tampoco llegaban a gobernar pensando que era algo frívolo o con actos de improvisación. Creó una tesis en donde la universidad sería reconocida, una institución que se formaba por sí sola, citando sus palabras que al ser oficiales se convirtieron en un derecho. Se dieron cuenta que Sierra en 1881 a 1902 tuvo ideas que en 1910 impulsaron un punto de destino, como el momento más solemne del centenario de independencia. De los Ríos atacaba estas ideas considerando inconsciente la creación de una institución autónoma, y en 1901 habló categóricamente de la autonomía. Mientras tanto, Sierra explicó por qué la Escuela Nacional Preparatoria debía formar parte de la universidad. Sería incompatible que la preparatoria mantuviera su dependencia directa del gobierno, justo cuando los alumnos se preparaban para la universidad, y así, la vinculación de los estudios de prepa y universidad siguen siendo parte de la Universidad Nacional, una de las razones para empezar a forjar conocimiento profesionista desde el bachillerato. Su objetivo era organizar de manera eficaz los estudios y dar cima a la gran empresa de educación nacional. El 18 de junio de 1910 fue fundada la Universidad Nacional de México, aunque el momento más destacado fue el 22 de septiembre en el contexto de los actos del centenario de independencia. Ahí, Justo Sierra recalcó que la universidad se gobierna a sí misma, diciéndole directamente al rector que dejaba en sus manos el gobierno universitario. Martín Quirarte nos sintetiza las tres principales aspiraciones educativas de Sierra: ser autor de libros de historia, fundar la Universidad Nacional y procurar la educación del pueblo mexicano en todos los órdenes. Los dos primeros ya habían sido realizados, mientras que el último quedaba en proceso de realizarse. Por eso no se puede notar una influencia de Ezequiel Chávez en Justo Sierra sobre la creación de la Universidad Autónoma, ya que por parte de Ezequiel tenía la idea también de hacer la Universidad Independiente del Estado de 1881. Esto lo condujo con una idea más precisa de la autonomía. Al nacer, las 6 escuelas que integraron la Universidad Nacional tenían 1.969 alumnos y 378 profesores. Por su parte, en las áreas de educación normal y especializado, comercio, artes y oficios, estaban 4.512 alumnos y 379 maestros. El esfuerzo de Sierra mostrando un apoyo a la educación media superior quedaba de manifiesto.